Somos Azubis. Sofía Olarte, luego de terminar el colegio, salió por primera vez de Colombia al extranjero con el programa Au Pair. Luego de ese año y dispuesta a explorar diversas alternativas para quedarse en Alemania, siguió con su trabajo, luego estudió el idioma e ingresó a la universidad a cursar la carrera de pedagogía. El desarrollo de su lado artístico siempre lo había visto como un hobby, pero finalmente sería ese interés, sumado a otros factores, los que determinarían su decisión de dejar la carrera y empezar su Ausbildung en diseño. Antes de comenzar, quisiera contarles que hemos actualizado nuestro sitio web y habilitado una nueva sección de preguntas frecuentes, en donde respondemos algunas de las dudas más recurrentes con respecto a cómo funciona el sistema de Ausbildung en Alemania, los trámites, visas, requisitos de ingreso y más. Toda la info pueden encontrarla en www.somosazubis.de/preguntasfrecuentes. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien. Sofía, quisiera primero darte las gracias por acercarte de forma virtual y escribirnos para contarnos tu experiencia como Azubi. No, gracias a ti también por iniciar esta iniciativa, valga la redundancia, para informar a otras personas y eso me parece muy interesante. Vamos a comenzar entonces por preguntarte qué Ausbildung estás haciendo. Bueno, yo estoy haciendo una Ausbildung en el área de diseño gráfico. En alemán sería Mediengestaltung. Eh, Y bueno, hay dos opciones de diseño gráfico. Está la de concepción y visualización. Ese es el que estoy haciendo yo. Hay otro que es sobre tono y no sé qué más. Pero ese está más enfocado en la parte de, creo que de tonos, videos, ese tipo de cosas. Yo estoy haciendo más toda la parte gráfica, tanto para web como para imprenta. ¿En qué año estás de tu Ausbildung? En el segundo. ¿Y desde qué ciudad estamos ahora contactándonos? Bueno, yo estoy en Dortmund. ¿Eso dónde queda? Un poco hacia el norte, cerca de Düsseldorf, cerca de, bueno, Colonia, queda aproximadamente una hora y pico, 2 horitas creo. Sí, son como las dos ciudades grandes más cercanas. Sofía, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Colombia. Bueno, vamos a empezar entonces con la entrevista. Bueno, ya empezamos, pero vamos a remontarnos un poco a tu vida en Colombia. ¿Qué hacías allá antes de venir a Alemania? Buah. Buena pregunta. Bueno, yo me vine muy chiquita. Me vine con 18 años, casi recién salida del colegio. Em, Así que no hacía mucho, o sea, acababa de salir del colegio y estaba como en ese limbo de qué hago con mi vida y ya, eso hacía. ¿Y cómo surge entonces la idea de tomar una decisión tan importante a una edad también tan temprana de querer venir a Alemania? Básicamente por la misma razón de lo que hacía en Colombia, eh, básicamente por indecisión, o sea, no sabía exactamente qué era lo que quería hacer con mi vida, qué quería estudiar, no tenía claro. eh, y pensé, bueno, antes de entrar a una universidad, hacer alguna carrera que no sé, que no me guste o algo así, pues mejor utilizo ese tiempo para aprender un idioma, hacer algo diferente, ver el mundo, tomarme, eh, sí, un tiempo para mí, para poder entender exactamente cuál es mi lugar en el mundo, qué es lo que quiero hacer. Y así fue como surgió la idea de salir al extranjero. ¿Y por qué Alemania? Porque de alguna forma hay muchos programas hoy día con los cuales uno puede salir, aprender otro idioma, pero ¿por qué decides exactamente Alemania? Todo se fue dando poco a poco. Yo eh, primero pues no tenía claro qué quería hacer, luego
dije, bueno, me voy para el extranjero y luego surgió la pregunta, ¿y para dónde? ¿Y cómo? Entonces, no sabía mucho cómo funciona, yo nunca había estado en el extranjero, ni siquiera en Sudamérica, nunca había salido del país. Entonces, lo primero que hice fue ir a agencias, ir a muchas agencias, preguntar qué procesos tienen, cuánto cuestan, qué países, etcétera. Y bueno, lo primero que te ofrecen también es como lo más costoso. Entonces empezaron con ofrecerme como años de extranjero en Nueva York, en Australia, de esos en los que tú pagas un montón de dinero, mm, vas 6 meses, qué sé yo, a un curso de idiomas, aprendes inglés súper bien, vives o en una residencia con varios estudiantes de todo el mundo, o vives en una familia o algo así, pero tú estás pagando por todos los servicios, y eso es bastante costoso. Entonces, eh, igual cuando me ofrecieron esos programas me desanimé un montón, dije, bueno, pero hago la inversión y en 6 meses, ¿qué hay de esa inversión? Nada, o sea, en 6 meses ya vuelvo y ya, se acabó. Entonces seguí averiguando y averiguando hasta que me enteré del programa de ser au pair, que es básicamente salir al extranjero, vivir con una familia, sí, del país anfitrión, y aprender el idioma viviendo con ellos, yendo a una escuela de idiomas y al mismo tiempo en tu tiempo libre como cuidar a los niños. Entonces fui a una agencia donde me informaron de esto, pregunté qué países tienen, qué países ofrecen, y ahí me dijeron, bueno, tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Europa, y en Europa tenemos Francia, Alemania u Holanda. Entonces yo empecé fue a descartar. Dije, China, no. O sea, me interesa bastante, pero dije, bueno, para ser la primera vez que salgo del país es como un paso muy grande. Y dije, Estados Unidos, bueno, sí, puedo mejorar mi inglés y esto, pero si tengo la opción de aprender un idioma diferente, la voy a tomar. Entonces descarté Estados Unidos. Luego me quedaba Europa, me quedaba Francia, Holanda y Alemania. Entonces dije, bueno, Francia, sí, chévere, el idioma del amor. Pero bueno, no sé en Chile, pero en Colombia francés es un idioma que después del inglés todo el mundo quiere aprender. Y yo dije, no, yo quiero algo diferente. Entonces descarté francés. Y luego dije, bueno, entre holandés y alemán, ¿cuál me sirve más? Y el holandés pues solamente se habla creo que en Holanda y en algún otro país chiquito, no sé dónde lo había escuchado, pero bueno. Y el alemán, pues alemán se habla en Austria, en Suiza, en Alemania, parte de Bélgica. Y dije, bueno, tiene un poco más de uso, eso sí, me va a servir más. Así que ahí fue cuando dije, bueno, es Alemania. O sea que tú llegaste a Alemania a través de una agencia. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia también de au pair cuidando niños y a qué ciudad llegaste? Eh, la experiencia fue una montaña rusa. Al comienzo comenzó mal, o bueno, no mal, pero no así como yo me la imaginaba. Yo llegué a una familia con la cual lastimosamente no me pudo entender para nada, y esa familia vivía cerca de Mainz, en un pueblito. Yo llegué en invierno, hacía un frío tenaz, y en el pueblito no había nada, 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 nada. O sea, uno salía a la calle y no veía nada, 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 nada. Y eso fue un choque cultural súper fuerte. La familia era súper, no sé, no nos entendimos. Entonces cambié, y cuando cambié me cambié para Frankfurt, cambié de familia, y con esa familia en Frankfurt construí una relación increíble, increíble. O sea, hasta el día de hoy tenemos una relación muy bonita, nos vamos de viaje juntos de vez en cuando. Sí. Qué importante eso que dices como de que tuviste la posibilidad de cambiarte de familia, porque puede ser que hay muchas personas que piensan que llegan a una familia con el programa de au pair y tienen que quedarse ahí hasta el final. ¿Cómo fue, cómo lo hiciste para poder hacer el cambio de familia? ¿Lo buscaste tú sola? Sí, o sea, la agencia
en primera instancia te ayuda, te ofrece la opción de ayudarte a buscar una familia nuevamente, pero te dan un plazo de 14 días. Si tú en 14 días no encontraste una segunda familia, te tienes que volver a tu país. Entonces, bueno, yo cuando decidí que me iba a cambiar de familia, fue porque ya, o sea, me estaba sintiendo muy mal con esa otra familia, no, no podía ir a mi curso de alemán porque era en un pueblo y no habían cursos de alemanes y ellos tampoco me querían dar la posibilidad de poder viajar a Mainz, a la ciudad más cercana, para poder estudiar el alemán. Y yo dije, bueno, ese es mi objetivo de este año, yo quiero aprender alemán y si no voy a cumplir mi objetivo, pues no me voy a quedar en esta familia. Eh, entonces tomé la decisión, me contacté con la agencia, les conté la problemática, ellos intentaron como que solucionar las cosas, me dijeron, bueno, ya hablaste con la familia, ya que les dije, sí, no hay nada que hacer, me quiero cambiar. Entonces dijeron, bueno, iniciamos el proceso y ellos comenzaron a mandarme de nuevo perfiles de otras familias y todo. Pero yo dije, bueno, tengo 14 días, no me voy a quedar quieta, también voy a buscar por mi parte agencias. Entonces descubrí otras plataformas que también te ayudan en el proceso de encontrar familia. La más importante y la más grande es eh, Au Pair Work, creo que se llama. Y en esta página web eh, tú puedes hacer tu perfil tú misma, pones tus fotos, tus experiencias con los niños, lo que tú quieras. Y asimismo empiezas a contactar familias, o ellos te contactan a ti, lo haces todo por internet tú sola. Entonces yo comencé a hacer eso, también por Facebook, por grupos de Facebook, hay grupos que se llaman OPEA en Alemania, eh, y ahí también uno se puede meter, puede hacer una publicación contando la historia, contando que uno quiere cambiar de familia o que está buscando familia. eh, y las familias se contactan contigo y de esta manera fue que yo conseguí mi segunda familia, o sea, yo los conseguí sola. Ellos me contactaron por Facebook y yo fui a hacer una visita primero, pues para ver que todo estaba bien, ¿no? Fui hasta la casa, hablé con ellos, vi los niños, sentí como que sí había química, algo muy diferente pues con la primera familia y ya, y tomé la decisión y desde ese momento ya como que corté el lazo con mi agencia. No voy a decir que ellos no me ayudaron ni nada porque, o sea, sí lo hicieron, o sea, su trabajo lo hicieron. Ellos me buscaron familias y todo, pero pues por la que yo me decidí fue por la que yo encontré yo sola. Entonces, igual, no sé, para las personas que pronto están pensando en hacer un año de Open o algo así, están en esas dos opciones, o sea, cada quien toma la que quiera. O sea, uno se puede ir tanto por agencia, pero también existe la posibilidad de buscar la familia por su propia cuenta y así uno se ahorra ese dinero, dos, pues en sí no es, bueno, no, yo no lo veo como tan necesario, a excepción de que te da cierta seguridad. Yo sé que cuando uno está en el país de uno y uno no ha salido y muchas cosas se tiene mucho miedo, entonces las agencias te dan seguridad, la página web de pronto no. Pero de que se puede, se puede. O sea, también está esa posibilidad. Desde el momento en que tú te cambiaste de familia, ¿empieza a correr un nuevo año como au pair o es como los descuentos de la familia, de la primera familia? No, es el descuento. Yo duré 2 meses en la primera familia, entonces básicamente me quedaban 10, solo 10. La visa de au pair la entregan solo por un año y solo lo puedes hacer una vez en tu vida. Entonces solo me quedaban 10 años, 10 meses. Y bueno, después de esa buena experiencia con la segunda familia, ¿qué pasa ahí? Después termina ese año de au pair y ¿qué decides hacer? eh, Me quedo con ellos. Eh, digamos que la visa de au pair solo la entregan por un año, pero eso no significa que no hayan otro tipo de visas. Entonces, claro, yo tuve un, me entendí tan bien con ellos que al final de mi año yo les dije, bueno, yo me quiero quedar. ¿Ustedes quieren que yo me quede? Ellos me dijeron, sí, hacemos todo lo posible. Entonces buscamos otras opciones y bueno, yo no había terminado mis cursos de alemán, yo todavía tenía un alemán así como no malo, pero podía mejorarlo. Entonces hay una visa que es precisamente para eso, que se llama la visa de estudiante del idioma. Entonces apliqué a esa visa,
em, y seguí viviendo con la familia. O sea, todo siguió normal, solo que con otro tipo de visa. ¿Cómo fue ese cambio de visa? Eso te iba a preguntar porque yo sé que mucha gente que aplica esta visa de estudio de idioma desde Latinoamérica tiene Ajá. que cumplir con algunos requisitos también como de tener un aval o alguien que te apoye, o si no tienes un aval, tienes que tener en una cuenta cierta cantidad de dinero que te permita vivir aquí en Alemania. ¿Cómo lo hiciste tú en tu caso? Para aplicar a este tipo de visa, bueno, para aplicar a todos hay ciertos requisitos, ¿no? El de esta visa era básicamente uno, estar inscrita a una escuela de cursos de idioma, porque pues ese es el motivo, ¿no? Que por el que te están dando la visa, así tienes que estudiar, entonces tienes que tener tu cupo en una escuela de idiomas. Ese es el primer requisito. El segundo es tener básico un seguro médico. Y el tercero, así como de los más importantes, es sí, la situación financiera. Alemania se quiere como curar en, en tener que darte algún apoyo económico si es que si estás en su país y no tienes cómo comer. Entonces ellos quieren curarse en problemas y prefieren tener esa seguridad. Entonces, sí, ellos te piden que, que tengas básicamente cómo sostenerte a ti misma. Y hay dos opciones para eso. La primera es, uno, tener como tú lo dices, ¿cómo se dice? Como el aval de una persona. Claro. Tiene que ser europeo, si no estoy mal. O bueno, en el caso de Colombia, creo que una amiga boliviana se lo pudo hacer su mamá desde Bolivia. Pero en el caso de Colombia, para colombianos nos piden que el aval sea de una persona europea. Eh, bueno, según tengo entendido, que no sé si esto haya cambiado. eh, entonces, una persona europea tiene que demostrar, tiene que firmar un papel básicamente que dice que se va a hacer cargo de ti. O sea, si a ti te pasa algo, si tú te quedas sin dinero, esa persona se va a hacer cargo de ti y no Alemania. Entonces, eso es un documento que firman ellos. O la otra opción es crear una cuenta bloqueada con el monto del dinero que vas a necesitar para el tiempo que te vayas a quedar. Si es por un año, pues tienes que demostrar el monto que necesitas para un año. Alemania establece que por mes necesitas aproximadamente 800 y pico euros, entonces ellos hacen la suma, o sea, 800 y pico por 12, y eso es lo que tienes que demostrar. La opción que yo tomé fue la primera, como tenía una buena relación con la familia, ellos me dijeron, listo, si es para que te quedes, lo hacemos, lo firmamos. Y me lo firmaron y así tuve el primer año, ningún inconveniente de nada. Entonces te quedaste después con ellos, seguías trabajando como au pair de alguna forma, pero sin visa de au pair y al mismo tiempo estabas estudiando el idioma alemán. Exacto, o sea, no cambió mucho en mi vida. Fueron 2 años haciendo prácticamente lo mismo. Yo en las mañanas iba a mi curso de idioma, estudiaba alemán, luego en las tardes me iba, recogía al niño del colegio, lo llevaba a la casa, le hacía su almuerzo y comía, yo jugaba con él, llegaba la mamá y listo, ella se hacía cargo de él y yo salía con amigos en la noche o me ponía a hacer las tareas del curso de alemán, lo que fuera, así, 2 años. Cuando terminas el curso de alemán, ¿qué camino tomaste ahí? Bueno, ahí llegó mi primera crisis, ¿cómo se dice? Como, no sé, existencial de estar en el extranjero. Ya eran 2 años de no ver a mi familia. La estaba pasando increíble en Alemania, pero ya necesitaba volver. O sea, lo necesitaba. Así que dije, bueno, ya, listo. Sí, fueron 2 años increíbles, aprendí un idioma, la pasé rico, viajé, comí, hice de todo, ya, listo. Fue suficiente, ahora sí hay que sentar cabeza, ahora sí hay que estudiar, ahora sí ya, listo. Eh, Terminé todo, acabé todo y me fui para Colombia de nuevo. Tú regresas a Colombia con la idea de volver a retomar de alguna forma tu vida allá. No ibas de visita nomás. No, yo no iba de visita, yo ya dije, bueno, ya la pasé rico, ya es hora ya como que tenía más valor de mi familia en mi vida, dije, bueno, ya es hora de disfrutar a mi familia, ya de ir a la universidad, sí, hacer algo más por mi futuro. Entonces,
sí, yo devolví mi visa, o sea, ya no tenía visa, yo me fui de Colombia con la intención de quedarme en Colombia. Eh, pero no fue así. ¿Qué pasó cuando regresaste, cuando pusiste un pie en Colombia? Uf, desde el momento en que yo llegué a Colombia, desde ese mismo momento fue una sensación de una mezcla de emociones increíble, tanto buenas como malas. O sea, yo estaba feliz de estar ahí, de ver a mi familia, de todo, todo, todo. Pero llegas y no es porque, no sé, no es por dártelas de, ay, viene del extranjero o algo así, no, pero llegas y empiezas a estresarte por cosas por las que no te estresabas antes. O sea, yo llegué a Colombia y me acuerdo en el aeropuerto, mm, me acuerdo que me querían cobrar por llevarme las maletas y yo dije, le quiero sacar negocio a todo y aunque yo ya sabía cómo es todo, ya sé cómo es mi país y no lo veo como algo malo, eh, sí, me estresaban esas cosas chiquitas y me dio un choque cultural, ¿cómo se dice? Un choque cultural eh, Reverso. reverso, sí, sí, eso, ajá, que es lo mismo que te da cuando vas a otro país, pero en tu propio país, cuando vuelves. Entonces me dio súper duro, no me sentía bien, estaba feliz de estar ahí, amo mi país y lo haré siempre y siempre estaré orgullosa de decir que soy colombiana, pero uno cambia y yo mis amigos ya los tenía todos en Alemania, eh, sí, ya mi vida de adulta, por decirlo así, la había hecho en otra parte y llegué a mi casa y no me sentía parte de eso, sentía que el mundo había seguido sin mí. O sea, sí, yo había cambiado y Colombia no había cambiado, pero de todas formas, todo el mundo seguía en su cuento y yo era la nueva, la que acababa de llegar, y no sé, no me sentí bien, así que eh, sí, decidí a los 4 meses volver a Alemania. ¿Sentiste que, bueno, aparte de esas diferencias culturales que empezaste a notar, pero más que nada los cambios que habían en ti, ¿sentiste también que había algunas diferencias con tus amigos, por ejemplo, que tenías del colegio? ¿Te sentiste también distinta en las relaciones sociales? Mucho, 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 mucho. Eh, pues por lo mismo que digo, ellos ya habían continuado sus vidas. eh, y por ejemplo, cuando nos encontrábamos, como que ellos hablaban de sus temas y todo, y yo me sentía perdida, no sabía de qué hablaban. Y si tenía algo que decir, era como, en Alemania tal cosa, y pues tampoco quería quedar como, ay, ahora ella solo habla de Alemania, o algo así. O si lo decía, eran como, ya, o sea, tampoco sabían de qué hablaba yo. Ellos habían seguido con su vida y yo era otra persona también. Estuviste entonces 4 meses en Colombia y tomas la decisión de regresar a Alemania. ¿Cómo fue ese proceso a nivel interno de decir, ok, voy a volver? Porque también es un paso grande. Es un paso bastante difícil, fue bastante difícil en su momento porque fue el momento en el que realmente me di cuenta que mi tiempo en Colombia, por decirlo así, ya había sido hace mucho. O sea, fue el momento en el que yo realicé que ya no era solo un año sabático o un año de intercambio. Fue el momento en el que yo realicé, no, este no es mi lugar. Y antes yo no lo había sentido, o sea, cuando yo estaba en Alemania, yo decía todo el tiempo, bueno, sí, estoy acá, sí, todo rico, pero en algún momento volveré. Y cuando estaba en Colombia, que tomé la decisión de volver a Alemania, fue el momento en el que me di cuenta, ok, puede que de verdad ya nunca vuelvas a vivir con tus papás, así, de la nada, o sea, fue bastante duro, pero lo sentía muy, muy, muy profundo en mi corazón que era lo que tenía que hacer, o sea, era lo que quería realmente. Y también fue una experiencia que tuve que vivir para poder entender en dónde quiero estar. Porque antes cuando estaba en Alemania pensaba todo el tiempo, ay, sí, qué fastidio que los alemanes sean así, ay, no sé qué, ay, ay, quiero volver a Colombia.
Y cuando decidí volver a Alemania, entendí que era hacerlo y hacerlo con toda, o sea, ya no era así como un paseo, no, era hacerlo con toda, estudio, todo. Y cuando decides hacer eso y dices, ya, me voy con toda Alemania, ¿venías con un plan para hacer Alemania o llegaste acá y ahí empezaste a ver qué ibas a hacer? Venía con un plan, tienes que tener un plan, o si no, no te dan visa. Em, sí, y uno lastimosamente, o no, no lastimosamente, también es como una forma de Alemania de tener como claro quién está aquí y por qué está aquí, ¿no? Em, pero para ir a Alemania tienes que tener un motivo, no puedes hacerlo simplemente así porque sí y ya, no, tienes que tener un motivo. Eh, sea o turista, bien, o sea por motivo de estudio, por motivo de trabajo, por motivo de reunificación familiar, lo que sea. Entonces yo dije, bueno, no me voy a volver a Alemania a hacer au pair de nuevo porque no es lo que quiero hacer toda mi vida, o sea, cuidar niños, no. Em, dije, bueno, yo quiero estudiar en la universidad y eso es lo que voy a hacer. Ese era mi plan aquí en Colombia y ese plan no lo voy a cambiar, solamente voy a cambiar el lugar en el que lo voy a hacer. Entonces me informé para poder estudiar en Alemania y resulta que para los extranjeros nos piden como, ¿cómo se dice? Como una nivelación escolar para poder entrar a la universidad, porque el bachillerato alemán, digamos que comparado con el de otros países, eh, es diferente, o sea, sí, es como un poco más completo, si se puede decir así. Entonces ellos nos piden a los extranjeros que hagamos un año de nivelación escolar para que puedas hacer al final tu examen y con ese examen aplicar a las universidades, así como cualquier alemán que ha ido al colegio y al final hace su examen y con ese examen aplica a las universidades. Entonces, eso fue lo que yo hice. ¿Con qué visa fue entonces la que aplicaste para poder hacer esa nivelación de estudios? En visa de preparación de estudios. Así se llama. Sí, bueno, en alemán se llama visa de Studienkolleg. Bueno, eso también fue un problema porque resulta que en Alemania hay muchos extranjeros que quieren estudiar en la universidad. Entonces, conseguir un cupo en esas escuelas es muy complicado. Em, te toca presentar un examen de alemán y puede que tu nivel de alemán sea muy bueno, pero estás compitiendo con 1000 personas y de las cuales van a tomar solamente 100, por ejemplo. Entonces, sí, entonces o sea, conseguir un cupo es bastante complejo. Y yo quería volver a Frankfurt porque era donde tenía mi familia, o sea, mi familia alemana, era donde tenía mis amigos, todo, pero pues entrar a Frankfurt es muy complejo. Yo apliqué, dije, bueno, no importa, voy a intentarlo. Pero también apliqué a otras ciudades, o sea, para hacer ese estudio en colegio no hay que quedarse uno amarrado a una ciudad y decir yo quiero ir ahí y punto, aplicar a 20 si se puede, o más. ¿Estas escuelas cómo se llaman? ¿Se llaman escuelas Studiencollege o tienen un nombre específico? Sí, sí, hay Studienkolleg de la Universidad de Frankfurt, Studienkolleg de la Universidad de Berlín, de lo que sea. Y acá hay un tip buenísimo. Yo descubrí un Studienkolleg que queda al norte de Alemania, eh, o sea, queda cerca de una ciudad que se llama Osnabrück, una ciudad no muy conocida. Eh, bueno, no queda directamente en la ciudad, queda en un pueblo, el Studienkolleg. Pero es un Studienkolleg enfocado a latinos, específicamente a brasileros, pero de todas formas latinos. ¿Me va a entender? Sí. Em, entonces yo dije, bueno, súper interesante porque en la página dice directamente como que todos pueden aplicar, pero tienen prioridad los latinos. Está súper bueno. Sí, sí, sí.
Entonces yo apliqué, yo mandé mis documentos, incluso tuve mucha suerte porque yo ya había hecho hasta el nivel C1 en alemán, pero certificado solo tenía hasta el nivel B1 y ellos piden como mínimo tener nivel B2 de alemán. Y yo solo tenía certificado hasta el B1, entonces yo les envié correos, yo los llamé, yo les dije, por favor, por favor, por favor, déjenme presentar el B1, yo tengo hasta nivel C1, pero pues certificado solo tengo el B1. Cuando yo esté en Alemania, o sea, yo hago el test del B2 acá en Colombia y cuando yo esté en Alemania, yo se los entrego. Y ellos me dijeron, sí, 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 no hay problema. Entonces, bueno, apliqué, mandé los documentos y yo pensé que me iban a hacer una invitación al examen, ¿no? Al examen este que hay que hacer para conseguir un cupo. Eh, Cuando de la nada, como un mes más tarde, me llega la, la inscripción de una, o sea, yo no tuve que presentar ningún examen de nada, me aceptaron por ser latina. Y entraste así, de una, con presentando los papeles y ya. Sí, 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 ajá, y eso es algo que no muchas personas saben, o sea, no muchos latinos em, que pasan, porque los conocí en Frankfurt, pasan 2, 3, 4 años intentando entrar al estudio en Coleg y no entran. Es un estudio en Coleg que no muchas personas conocen porque está en el norte, en un pueblo que nadie conoce. Y allá te fuiste. Y ahí me fui. Me aceptaron, con mis documentos me fui a la embajada, pedí mi visa, me la entregaron y me fui de nuevo. Todo esto lo hiciste estando en Colombia. Sí, sí, todo eso lo hice estando en Colombia. Y ya o sea, cuando ya tenía mis documentos de tengo un cupo en un estudio en Coleg, ya con ese documento ya pude pedir mi visa, porque ese era mi motivo. Sin motivo no me iban a dar visa. Y ahí me dieron la visa, me vine e hice el año de estudio en Coleg. Eso dura un año y ahí en ese año te preparan para dar un examen o tienes asignaturas distintas. ¿Cómo es adentro el tema de los estudios? Hay diferentes cursos. Ahí está el curso M, el curso G, el curso W. Bueno, hay diferentes cursos. Cada curso está enfocado en diferentes áreas dependiendo de lo que tú quieras estudiar. Eh, si, por ejemplo, uno hace el curso M, que está enfocado en toda el área de matemáticas y biología, y luego quieres estudiar artes, no te va a servir, porque hiciste el curso M. Tienes que hacer el curso que esté enfocado en lo que tú quieras estudiar. Entonces, yo hice el curso G, que es el que está enfocado como en toda la parte de idiomas, de eh, toda la parte social, eh, literatura. Ese fue el que hice yo, dura un año y después del año tienes que presentar un examen final, un examen grande que es lo que en Colombia, por ejemplo, sería el ICFES. No sé si hay algo parecido en el resto de países latinoamericanos, supongo que sí, que es como el examen final después de que haces tu bachillerato. Entonces, pasé ese examen y aquí en Alemania, bueno, te dan una nota. Las notas van de 1 a 5. La nota 1 es la mejor, la nota 5 es la peor. O sea, al revés. O sea, bueno, en Colombia es Sí, al en revés. Chile también. Eh, sí, sí. Entonces te dan una nota dependiendo de cómo te fue en ese examen y con esa nota tú puedes aplicar a las diferentes carreras y cada universidad tiene un mínimo de nota para cierta carrera. Por ejemplo, no sé, puede que en Stuttgart tengan para la carrera de, qué sé yo, de literatura, una nota mínima de 3, por ejemplo. Entonces tienes que haber sacado como mínimo un 3. Así que hay que esforzarse bastante, pero se logra. Se logra, eso es importante. Tú, bueno, hiciste tu test, tenías claro por qué línea querías entrar a estudiar. ¿Tenías decidido ya qué carrera querías seguir? eh, sí, sí, pero no convencida de esto es lo que me apasiona. No, yo, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho toda la parte artística, pero lastimosamente siempre hay como ese tabú de los artistas no ganan suficiente, no encuentran trabajo,
no lo uno, no lo otro, y yo siempre había sentido que eso era lo que me gustaba, siempre. Pero dije, bueno, como hobby, por eso es que nunca había sabido qué quería estudiar. Entonces, eh, nada, cuando yo llegué aquí a hacer el estudio en Colect, dije, bueno, ¿qué carrera puedo estudiar que sea una carrera eh, ok? O sea, una carrera con la que no tenga ninguna dificultad, pero que pueda conseguir un trabajo como extranjera, una carrera que no tenga mucha demanda para poder conseguir un trabajo, que sea flexible con las vacaciones, para poder visitar a mi familia en Colombia de vez en cuando, todo eso. Y así fue como llegué a pensar en la carrera de pedagogía. O bueno, más bien fue como una recomendación de amigos, me dijeron, bueno, estudia pedagogía, enseñas español, ¿no? Es tu idioma materno, puedes enseñar español acá, en un colegio, es un idioma que tiene bastante demanda, entonces puedes hacer eso. Yo dije, bueno, sí, no está mal. No era lo que yo quería, pero dije, bueno, no está mal. Así que hice el curso G, el de toda la parte como humanista para poder estudiar pedagogía. Eh, y así fue, efectivamente, yo presenté mi examen, cuando lo aprobé, apliqué a las universidades y me aceptaron en la Universidad de Mainz en el área, o sea, en la carrera de eh, pedagogía para enseñar a niños chiquitos español y sociales. Entonces entraste a la universidad a estudiar pedagogía, pero nos comentabas que había sido de alguna forma por una recomendación más que por una pasión. ¿Cómo te sentiste una vez adentro ya en la universidad, en las clases y todo? Bueno, sí, yo entré a la universidad y dije, o sea, súper feliz porque lo había logrado, dije, lo logré, hice mi estudio en Collect, lo logré, aquí estoy en una universidad alemana, o sea, qué sueño. Ahí estaba, y justo comenzó Corona, llegó el Corona y tuve que iniciar las clases todo online. Y eso fue un choque también increíble, como no poder ver a los compañeros, eh, además que conocer un sistema eh, educativo o sea, de universidad de otro país sola, sin nadie que te lo explique, sin nadie que te ayude, sin siquiera poder ver a tus compañeros para poder como entender, ah, bueno, sí, este trabajo tienes que entregarlo tal día, de tal forma, es muy complejo. Em, entonces, claro, eso fueron cositas que se fueron sumando, como el iniciar todo online, todo eso se fueron sumando al hecho de que realmente no era lo que yo quería hacer. Em, sí, estaba bien, pero no era lo que yo quería. Em, Así que al poco tiempo, o sea, ya como para terminar el primer semestre, decidí cambiarme. Dije, ya, no me importa lo que diga la gente, no me importa si la gente dice que con carreras de arte o de diseño está compleja la cosa, no importa, lo voy a hacer porque pues es lo que yo quiero y ya no quiero seguir perdiendo el tiempo, quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, o sea, por una parte, ya estaba un poco tarde para aplicar a la universidad en la carrera de diseño. Eh, y por otra, me pedían como un portafolio con diferentes pruebas y ciertas cosas y ya no tenía mucho tiempo. Entonces decidí aplicar a una Ausbildung. Eh, y dije, no, además está increíble porque eh, estudio, o sea, estudio lo que yo quiero y al mismo tiempo agarro experiencia, cojo experiencia, veo cómo es el mundo laboral de esa carrera, a lo mejor hago contactos, ¿no? Para después conseguir trabajo, estar metida en el mundo, ¿no? Y gano dinero, o sea, ya tengo cierta independencia también desde ese punto de vista. Eh, sí, así que me parece una idea increíble y comencé a aplicar. Cuando estabas en la universidad y ya sentías que no era lo tuyo, ¿ya tenías decidido de alguna forma que ibas a hacer el Ausbildung o lo encontraste después una vez que habías renunciado? Yo ya conocía sobre el sistema de Ausbildung porque bueno, tengo varias amigas que lo están haciendo en otras áreas.
ya lo conocía, pero ya había hecho el estudio en Colec, ya estaba en la universidad, todo, así que no lo tenía muy claro, o sea, pero cuando decidí cambiarme dije, bueno, esto también es una opción, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí entonces empiezas a ver, claro, dijiste voy a hacer una Ausbildung, pero hay muchas opciones. Ya sabías más o menos que iba por el área artística, pero ¿cómo tomas la decisión de hacerlo en un área que es también relacionada al tema digital? ¿Cómo llegas a la Ausbildung que estás haciendo ahora? Em, Me puse mucho a investigar. Investigar, esa es la clave de todo. Para mí esa es la clave de todo, incluso de salir del país. Uno no tiene por qué quedarse sentado pensando como, no, es que es muy difícil salir del país, es que es muy costoso. No, hay que salir a buscar opciones, averiguar qué opciones hay, cómo son, así. Entonces, cuando yo dije, bueno, me voy a cambiar y todo esto, dije, bueno, las universidades ya, el límite de apuntarse está como ya muy cercano, me queda como una semana o algo así. Y dije, tengo que hacer esta semana el portafolio, no sé si lo logre, puedo intentarlo, no sé si lo logre, pero ¿qué otras opciones hay? Entonces, comencé a buscar el Ausbildung y entré a una página que se llama ausbildung.de, creo, Sí. y ahí escribí diseño. Yo no sabía exactamente qué tipos de diseño había, nada, yo escribí diseño. Y ahí te aparecen todos los tipos de diseño que hay, diseño de modas, diseño X, un montón. Me puse a leer las características de cada uno hasta que di con el que más me gustaba. Entonces, sí, encontré el de Mediengestaltung o diseño de medios. Me leí como todo el contenido y más que todo leí las diferencias entre el que yo estoy haciendo, el de concepción y visualización, y el del otro que era el de tono con no sé qué más. Video, claro. Eso. y, y dije, no, yo lo que quiero es este, o sea, el de concepción y visualización, que va que todo, o sea, se trata más que todo como de la parte gráfica, gráfica, y ya, de ahí que era o web o imprenta, ya para mí era igual, o sea, como, no, no muy importante. Y bueno, ahí empieza todo el proceso para, ya lo tenías claro, empezar a buscar lugares, agencias en este caso, donde pudieras hacer el Ausbildung. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, hacer mi hoja de vida un poco más llamativa. Dije, bueno, si voy a aplicar a diseño, tengo que tener una hoja de vida con diseño. Claro. Eh, sí, entonces, claro, además que tienes que hacerte notar. Para conseguir un puesto tienes que hacerte notar. Quieren como, esta es la colombiana de la hoja de vida bonita. Entonces, sí, claro, yo comencé a hacer mi hoja de vida súper bonita, mejor dicho, y luego también la carta de motivación, una carta en la que tuve que escribir básicamente qué estoy haciendo y por qué quiero hacer esto, eh, y sobre todo, qué tengo yo que no tengan otros. Eso es algo que para mí es como importante a la hora de buscar trabajo en general. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a la agencia o al lugar de trabajo que no tengan otros? Porque tienen que tomarte a ti. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo escribí como sí, soy latina y el carácter latino y no sé qué, y estoy dispuesta a aprender y mejor dicho, y eso. Sin embargo, fue bastante complejo porque empecé o sea, busqué en internet puestos para la Ausbildung de diseño web, o sea, diseño de medios. Em, y te aparece una lista inmensa, 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 inmensa. Entonces, tienes que entrar prácticamente página por página, eh, buscar los datos de contacto y mandar tu aplicación, mandar tu hoja de vida con tu carta de la carta que escribiste tú. Envías todo lo que puedas enviar. Yo, en mi caso, envié fotos de cuadros que había pintado, lo que fuera. Yo dije, cualquier cosa no está de más. Hay que adjuntar lo que sea. Todo. Entonces yo, sí, exacto, yo adjunté todo un montón de cosas y empecé a mandar postulaciones. Envié yo creo que unas como
40 postulaciones más o menos, y de esas postulaciones me aceptaron, o sea, no me aceptaron, me respondieron de una, Una. sí, sí. Hay bastante competencia en el área de diseño. Em, sí, me respondieron, me, me dijeron que estaban interesados, que los llamara y que cuadramos una cita para conocernos en persona y mirar si funcionaba o si no funcionaba. Y así fue, yo los llamé, los contacté, hicimos una cita y viajé hasta aquí, hasta Dortmund, y fui a la agencia, los conocí en persona, me hicieron una pequeña entrevista. Yo me preparé para esa entrevista como nunca, me leí la página web de ellos desde arriba hasta el final. Dije, bueno, si me respondieron de una de las 40 que envié, tengo que hacerlo bien. O sea, ¿es esto o nada? Entonces, sí, estudié un montón para esa entrevista, la página web. ¿Qué te preguntaron? Me preguntaron cosas como, ¿por qué Mainz? ¿Por qué Dortmund si estás viviendo en Mainz? Sí, eso me preguntaron. Me preguntaron si tenía conocimientos de HTML, que yo no tenía para nada, cero, nada, o sea, hay que ser honestos. Entonces yo le dije, no, la verdad, no, pero estoy dispuesta a aprender. Eso. Me preguntaron qué era lo que yo, o sea, yo les dije, bueno, no, yo estoy en la universidad, pero quiero cambiar, quiero hacer lo que me gusta. Y ahí aprovechó la que ahora es mi jefa para preguntarme, sí, entonces cuéntame qué es lo que te gusta. Esa fue una pregunta bastante interesante. Eh, ya, fue, o sea, así de preguntas, más que todo esas, el resto fue como mucho conversación, una conversación muy amena. Y bueno, me contabas fuera de micrófono de que ya tenías todo listo y tú pensaste como ya, voy a empezar. Pero cuando tuviste que hacer el trámite del cambio de visa, te diste cuenta que no era tan fácil. ¿Qué fue eso lo complicado? Primero yo tuve esa entrevista y me dijeron, bueno, te respondemos como en una semana. A la semana me llamó y me dijo, sí, tienes el puesto, ven tal día a firmar el contrato. Y yo fui ese día a firmar el contrato, lo firmé y yo feliz de la vida, como si nada. Dije, bueno, tengo que hacer el cambio de visa, porque pues con la visa que tengo actualmente no puedo eh, estudiar y trabajar. La visa que yo tengo es de solo estudio. Entonces tenía que hacer un cambio de visa. Eh, Dije, bueno, ya tengo mi contrato, tengo todos los documentos en regla. Eh, no, voy a mandarlos a la oficina de extranjería para que me den mi visa, me hagan el cambio de visa, así súper fácil. Lo envié todo y al mes me llegó el rechazo de la visa. Y con el rechazo una carta diciendo que o encontraba otra Ausbildung que no tuviese mucha demanda o me devolvían para mi país. Eh, sí, fue una carta bastante dura. Em, el motivo que me daban básicamente por el cual me estaban negando la visa era que yo no podía hacer esa Ausbildung, que esa Ausbildung estaba reservado solo para alemanes u europeos. Cuéntanos un poco de eso, cómo que existen algunos Ausbildung que son solo para alemanes y otros no. Sí, resulta que hay ciertos Ausbildung que tienen bastante demanda. Tienen, hay una institución que se llama la Agencia de Trabajo y ahí van los alemanes felices con su hoja de vida y dicen, bueno, yo quiero estudiar en esto, quiero trabajar en esto, eh, avísenme cuando vaya alguna vacante. Entonces ellos en la Agencia de Trabajo, en esta institución, tienen una lista inmensa, una lista prácticamente como que infinita de alemanes que quieren estudiar cierto tipo de Ausbildung. Y en esos Ausbildungs en los que hay una lista de espera gigante de alemanes o de europeos, es muy difícil como extranjeros obtener no un cupo como tal, sino una aprobación de visa. Y ahí entra el gobierno de Alemania y dice, sí, muy bonito, usted encontró su cupo, firmó el contrato, pero no, porque hay alemanes que están buscando trabajo en ese área. Entonces, ¿por qué tiene usted un cupo y no un alemán? En la carta decía que le estaba prácticamente como quitando el cupo a un alemán
que no podían darme la visa porque no, había una lista infinita de alemanes buscando esta carrera que no, yo no estaba, no tenía la prioridad necesaria para poder ejercer ese trabajo, que tenía o que buscar otro Ausbildung que no tuviese una demanda tan fuerte o irme del país. ¿Y cómo pasaste ese obstáculo de alguna forma que se te estaba presentando, que también era un imprevisto? Eh, Tuve bastante suerte por dos motivos. Así, una cosa que se me olvidó contar, cuando mi jefa me llamó en la semana para darme la respuesta de que me habían admitido, me llama, me dice, sí, tienes el cupo, ven a firmar el contrato, pero tengo que contarte una cosa. Yo, ¿cuál? Y me dijo, hubo dos candidatas increíbles, no me pude decidir, una de esas eres tú, la otra es una chica, así que decidí contratarlas a las dos. Había solo un cupo, pero decidí contratarlas a las dos. Y yo, bueno, súper bien, sí, ¿no? Y bueno, más adelante cuando me niegan la visa, lo primero que yo hice fue contactar a mi jefa, a la que iba a ser mi jefa, y le dije, malas noticias, me negaron la visa por este y este motivo, ¿crees que se puede hacer algo? Le dije, lo entiendo, si es que no se puede, pero si se puede, me encantaría, estoy dispuesta a intentar lo que sea, quiero iniciar el Ausbildung con ustedes, estoy súper motivada. Y ella me dijo, claro que sí, si hay algo por hacer, lo vamos a intentar todo. Entonces ella movió papeles, llamó a la agencia de trabajo, les dijo eh, que yo era la apta para ese puesto y no otra persona, que utilizó, por ejemplo, como fuerte mío el idioma español. Dijo, yo la quiero a ella y solo a ella porque ella habla español y tenemos clientes de España y no sé qué, y necesitamos una persona que hable un español fluido, así que ella tiene priorización ante los alemanes. No queremos otro alemán, la queremos a ella, solo a ella. Y ella entregó algunos documentos que probaban que eso era así, alguna carta que ella te hizo. ¿Qué fue lo que tuviste que presentar? No, ella llamó bastante, llamó y pidió que se revisara el caso de nuevo, que ella necesitaba una persona para ese puesto lo antes posible, que esa persona era yo, que no era otra. Em, y además, también además dijo, además Sofía no le está quitando el puesto a nadie, a ningún alemán, porque es que solamente había un puesto y yo contraté a dos, una alemana y a Sofía. Sofía es un puesto extra, ese puesto no existe. Si no le dan la visa a ella, no voy a contratar a nadie más, porque ya contraté a otra chica alemana. Eh, entonces, con estos argumentos y con la insistencia de ella llamando, eh, al final cerraron mi caso, lo volvieron a reabrir con otro, o sea, para que otra persona lo revisara, lo revisaron de nuevo y me entregaron la visa más tarde. Lo que me enteré tiempo después es que yo me pude haber ahorrado todo ese estrés si es que desde el comienzo, desde el momento en el que yo envié mis documentos a la oficina de extranjería para hacer el cambio de visa, si es que yo hubiese enviado en ese momento una carta de ella, de la persona que iba um, a tomarme, ¿no? Explicando estas cosas, ¿no? Diciendo, la estoy contratando a ella porque ella habla un español materno y la necesito y tiene las cosas que no puedo encontrar en otra persona. Si ella hubiese hecho una carta desde el comienzo, lo hubiésemos enviado desde el comienzo, no tenían por qué haberme negado la visa. El problema fue no haber enviado esta carta. Y eso es súper importante. Si hay alguna persona que quiere hacer esta Ausbildung y se encuentra en el futuro en esta situación, ya saben, hablen con su empleador o empleadora para que les haga una carta argumentando por qué este puesto de trabajo, esta plaza es para ustedes, para que puedan adjuntar esa carta al momento de hacer la aplicación de la visa, y ahí se van a ahorrar tiempo y también malos ratos y angustia, me imagino, de estar en esa situación, ¿no? De no saber qué va a pasar. Claro, sí, es algo que tienen que hacer, no solo si es que quieren hacer este tipo de Ausbildung,
sino también si quieren hacer otro, no sé, sé que también hay, por ejemplo, para veterinaria o para trabajar en zoológicos y sé que la demanda también es muy grande. Así que si es que está pensando en hacer un Ausbildung que tenga una demanda grande en general, hagan la carta. En el momento en el que les digan, sí, este es el puesto, firmen contrato y todo, digan, listo, voy a mandar esto a la oficina de extranjería para que me den mi visa, pero también necesito una carta explicando por qué soy yo y no un alemán. Bueno, vamos a pasar ahora como de lleno un poco al Ausbildung y a cómo ha sido tu experiencia que ya vas en el segundo año. ¿Cómo fue el primer año con respecto a las clases y el trabajo, el ritmo que tenías? Mm, es súper interesante. Nosotros tenemos algo que yo no sabía. Yo pensaba que los Ausbildung todos son iguales, vas más o menos 3, 4 días a a la empresa, trabajas y un día o 2 días, dependiendo, vas al- a las clases. Yo pensaba que era así. Pero hay diferentes modalidades. La modalidad que yo tengo es de bloque, se llama así, modalidad de bloque. Eso significa que yo voy un mes aproximadamente a las clases y estoy en la empresa 2 meses, dependiendo, 2 meses y medio o algo así. Luego otra vez, un mes clases, 2 meses en la empresa, 2 meses, así. Y en cuanto a las asignaturas en la escuela, ¿qué cosas tenías que estudiar o qué empezaste a aprender el primer año? Bueno, empecé a estudiar cosas que no sabía que tenía que estudiar, pero que a medida que ha pasado el tiempo me han gustado o me llaman la atención mucho. Yo a escuchar lo de diseño, yo pensaba que era prácticamente todo lo visual, sí, lo que vemos, ¿no? Pero hay mucho más de fondo y más en mi tipo de Ausbildung que también es para web, tenemos que saber bastante sobre, sí, tecnología, con qué trabajamos los diseñadores, los computadores, sus partes, cómo funciona una pantalla, cómo funciona, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología, eso es, por ejemplo, una materia que tenemos y ahí también vemos en curso programación de páginas web. ¿Qué lenguaje te enseñan? Bueno, HTML me dijiste que te habían preguntado, pero ¿te enseñan otros también? ¿Otros lenguajes? Ujú. Bueno, aprendimos HTML, CSS y creo que dentro de poco vamos a empezar a ver PHP y creo que Java, pero eso viene, todavía no. ¿Y te enseñan también algunos a manejar algunos software de diseño? Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con el Creative Cloud de Adobe, InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe XD, Premiere, todo eso. Bueno, digamos que aprender a usarlos como tal lo aprendo más que todo cuando estoy en la empresa, en la agencia. Em, y cuando estoy en la escuela, normalmente nos ponen proyectos y tenemos que entregarlos, pero no nos enseñan como tal a utilizar los programas. Eso lo aprendes más en la agencia, como en el día de trabajo. ¿Ahí Ujú. tienes algún tutor o tutora que te va ayudando, por ejemplo, con todos los software que tienes que estar aprendiendo, por ejemplo, como InDesign o Photoshop? No directamente, o sea, sí hay una persona que es como la que está encargada de enseñarte a ti o de explicarte cosas cuando tengas dudas o algo así, pero esa persona igual trabaja, entonces no puede estar todo el tiempo para ti, para explicarte y enseñarte, y esa no es su función. Eh, Muchas veces, o bueno, lo que hace, por ejemplo, mi agencia es que me dan tiempo por semana para yo eh, aprender las cosas que necesito aprender. Me dicen, bueno, como mínimo me dan 4 horas a la semana. En esas 4 horas yo puedo hacer cursos online de Photoshop, lo que yo quiera. O sea, prácticamente aprenderlo sola, pero ellos me dan eh, o sea, el computador, todo lo que necesito, me lo dan. Y si tengo alguna duda, si en algún momento me ponen algún proyecto, me dicen, mira, está este cliente, haz este póster. Y yo, bueno, lo intento y si tengo alguna duda, puedo preguntar.
y ahí me van a responder esa duda en concreto, pero no es que se sienten conmigo a explicarme. Y ellos te van dando tareas dependiendo de lo que el cliente pide. Por ejemplo, tienes que diseñar un flyer. ¿Tú tienes que hablar directamente con el cliente o a ti ya te entregan de alguna forma una plantilla o algo y te dicen esto es lo que tienes que hacer? ¿Cómo es ahí? Depende, bueno, y también depende de la agencia, ¿no? Cada agencia tiene su forma de trabajo que es bastante diferente. Hablando desde mi experiencia, lo que hacemos en mi agencia es, normalmente mi jefa es la que tiene contacto con los clientes. Ella recibe cierto tipo de tareas o lo que sea y ella me las pasa a mí. Cuando me las pasa a mí, yo las hago y cuando yo las tengo, ella, dependiendo de quién sea el cliente, me dice, bueno, ahora contáctalo tú, preséntale lo que hiciste, por qué lo hiciste así, eh, y quédate en contacto tú con él, me pones a mí de copia en los emails y ya, para yo saber cómo que, ¿no? O sea, en qué está el proyecto, cómo va el proyecto. Pero si es algún cliente como ya muy grande o algo así, ya es como que, bueno, cuando lo termines, pásamelo a mí, pásame el flyer a mí o lo que sea, yo lo reviso y se lo mando al cliente. Es dependiendo. Y bueno, volviendo de nuevo a la escuela, ¿qué otras asignaturas tienes también? Contando, bueno, el primero y segundo año, las partes más teóricas. Tenemos, bueno, como dije, tecnología, tenemos obviamente la materia de diseño. Eh, Ahí hasta ahora hemos visto temas como diseño de pósters, diseño de páginas web, tipografía, em, logotipos, este tipo de cosas. También tenemos alemán, importante. O sea, ya no es como clase, o sea, ya no es asignatura de alemán como la que yo tenía cuando estaba en Frankfurt, que hacía mi curso de alemán, que es un alemán para aprender alemán como extranjero, sino es un alemán para alemanes de entender la estructura del alemán y por qué algo es así y escribir con buena ortografía. Tú nos contabas de que la carrera es diseñadora de medios digitales y también impresos. Entonces se divide como en la parte de diseño web y la otra parte como en imprenta. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esa parte de la imprenta? Sí, tenemos, de hecho hay otra materia en escuela que se llama imprenta. eh, y ahí básicamente aprendemos todo acerca de la imprenta, cuándo apareció, por quién, cómo, qué tipos de impresora hay, eh, cómo imprimen, qué tipo de impresora tomar para qué tipo de producto, eh, tipos de impresión, tipos de tinta, cómo crear PDFs con las ciertas indicaciones para enviarlo a una empresa, a una, ¿cómo se dice? Sí, como un lugar para imprimir. Eh, qué especificaciones, qué tonos de color. Por ejemplo, se hace una revista, entonces eh, no solo es hacer el diseño como tal en InDesign, súper fácil y ya está, no, sino saber cómo, si es una revista, entonces eh, qué páginas están o sea, en qué orden están las páginas para realizar el producto final. Eh, si tiene como normalmente los, todos los productos que se hacen hay que exportarlos cuando se hace el PDF, hay que exportarlos con cierto, como con una zona, eh, ¿cómo se dice? Como una zona que al final va a ser cortada. Eh, Como margen. sí, o sea, si por ejemplo tú tienes que hacer un producto que es de, qué sé yo, 15 centímetros por 20. Entonces tienes que hacer tu diseño así, pero a la hora de exportarlo, tienes que exportarlo, por ejemplo, con 2 milímetros más a cada lado. Entonces tienes que exportarlo al final con 15 centímetros con 4 centímetros por 20 centímetros con 4 centímetros, por ejemplo. Tipos de papel también, ¿no? Tipos de papel, sí, qué tipos de papel hay y en qué impresoras puedes imprimir con ese tipo de papel, eh, qué tipo de impresión es la más adecuada para, por ejemplo, qué sé yo, una revista o para un póster o
no sé, el mundo de la imprenta es demasiado grande, mucho más de lo que yo imaginaba. Qué interesante. Y en cuanto a los exámenes, ¿cómo te evalúan? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes test? Mm, Hay test pequeñitos em, en cada bloque, o sea, ¿te acuerdas que te dije que tengo un bloque, luego de nuevo trabajo, luego un bloque? Bueno, cada bloque es prácticamente como separado del siguiente. Entonces, cuando tenemos un bloque, vemos un tema y normalmente al final del bloque escribimos pequeños tests. Que eso al final solo lo utilizan para crear la nota final del bloque y la nota final del año como tal. Pero son test chiquitos, o sea, no son como exámenes grandes, sino test chiquitos del tema que se vio en el bloque. Eh, y ya de resto, como en el resto de los Ausbildung, está el examen final y el examen que va como a la mitad de la Ausbildung. ¿Y puedes contarnos cómo es un día de trabajo en la agencia? ¿A qué horas empiezas y qué tareas tienes que hacer? ¿A qué horas terminas? Todo. Es súper flexible en mi caso, o sea, cada agencia es diferente, pero bueno, la mayoría funcionan como la mía. Mm, es súper flexible porque tenemos que completar las 8 horas, no importa a qué hora comencemos, lo importante es que completemos las 8 horas. Entonces, cada quien decide a qué hora comenzar, hay un rango. Lo que dice mi jefa es como que, bueno, si empiezan como entre las 7 hasta las 9 está bien, ya, o sea, empezar a las 12 del mediodía está como, no muy bien. Entonces podemos empezar entre las 7 y las 9 a la hora que queramos, al momento que queramos. Lo importante es que cumplamos con nuestras 8 horas de trabajo y media hora de pausa. Entonces, bueno, yo normalmente trato de llegar a las 7 de la mañana porque me gusta como utilizar esa energía que hay en la mañana y terminar temprano para poder salir, hacer cosas con amigos, lo que sea. Entonces, bueno, yo llego en la mañana y reviso los emails, miro qué cosas hay por hacer. Eh, si no hay ningún email, si no hay ninguna tarea por hacer, hago mis 4 horas de que tengo para hacer algún curso o sí, para aprender yo sola lo que quiera aprender. Eh, Luego hago pausa como a las 12 o algo así. Depende con algún compañero del trabajo, salimos, comemos algo, luego seguimos. Y luego como a las 3:30 ya me voy para la casita. Y ya. Tú nos contabas anteriormente de que el área que tú estás especializándote de alguna forma es conceptualización y visualización. ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata? Sí, la parte de conceptualización tiene que ver como todo lo que haces antes de diseñar el producto final, de llegar a ese producto, ¿no? Como la parte de hablar con el cliente, saber qué es lo que quiere, y si no lo sabe, pues ayudarlo, ¿no? Darle consejos, decirle, bueno, se puede hacer de esta manera o de esta forma, podemos utilizar este color porque este color, eh, qué sé yo, significa tal y tal cosa, o también tiene que ver como mucho con marketing, ¿no? Eh, Saber qué tipo de letra utilizamos, qué tipo de color para el grupo de personas que queremos como, del que queremos llamar la atención, ¿no? Entonces también es como aconsejar a los clientes, mmm, sí, llegar como al concepto, como tal, es la conceptualización, llegar al concepto, qué se va a hacer, por qué, cómo, con qué medios, y luego iniciar el producto, sea algo web, una página web, o sea algo de imprenta, un libro. Me ha tocado hacer, por ejemplo, la portada para un libro. Entonces, todo eso también tiene que ver con imprenta. También tuve que hacer un libro, o sea, recibimos de un cliente sí, el documento en Word del libro, eran como unas 400 páginas. Entonces, tienes que ponerlo en InDesign, poner el número de las páginas, mirar que cada capítulo comience en una página, que todo eso, ¿no? Y crear el PDF para mandarlo a la imprenta. ¿Te ha tocado también programar algunos sitios web o todavía no? Sí,
Sí, pero en mi agencia utilizamos no tanto el lenguaje de HTML, sino más que todo hacemos páginas con tipo 3 o con WordPress. ¿Como con plantillas de alguna forma? Sí, exacto. Son, igual tampoco son fáciles de usar, también tienen su manita, ¿no? No es como tal el código, como en HTML, pero también tienen su cosita. Entonces, sí, eso me ha tocado hacer también. ¿Qué habilidades crees que tiene que tener una persona que quiere hacer este Ausbildung? Por ejemplo, ¿hay que ser bueno para dibujar o hay que tener conocimientos de programación previo para poder entrar o no necesariamente? No necesariamente como yo no tenía conocimientos de HTML para nada y que me ha costado, sí, más que todo en la escuela, porque pues en el trabajo no hacemos mucho con HTML. em, sí, me ha costado, pero yo no sabía nada y ahí voy. Hay que también estudiar mucho por propia cuenta, mm, pero se puede. En cuanto a la parte artística, la habilidad artística, mm, yo no creo que sea necesario ser un artista increíble y pintar, mejor dicho, los cuadros de la vida, no, pero sí hay que tener un cierto nivel como estético, básico, básico, pero tenerlo, sí creo que es importante. ¿Y hay otro tipo de habilidades que tú crees que son importantes, como el trabajo en equipo, por ejemplo, o es un trabajo más bien solitario? No, es un trabajo en equipo por completo. Em, Porque, por ejemplo, nosotros en la agencia lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, si es una página web, entonces nosotros los diseñadores hacemos el concepto, el diseño como tal. Em, no, o sea, no lo hacemos con programación ni nada, no, lo hacemos en una plantilla en Adobe XD, lo, cómo se ve el menú, cómo se van a ver las fotos, cómo eso lo hacemos y luego entregamos ese proyecto a los programadores y ellos escriben todo el código como tal o lo ponen en las plantillas para que se vea exactamente como los diseñadores lo hicimos. Así que sí, es un trabajo en equipo por completo, pero a mí me gusta bastante, o sea, tu parte la haces tú solito y luego la entregas y entre todos se llega al producto final. Y una persona que hace este Ausbildung, ¿dónde puede trabajar después? ¿Qué perspectivas laborales hay luego de terminar? Em, Agencias de marketing, agencias de publicidad, eh, o para incluso cualquier marca como diseñador de imagen o, por ejemplo, de las redes sociales, estar pendiente de los posts, de, de que la imagen de la marca sea transmitida a través de los productos, de las etiquetas, de todo esto, ¿no? Eh, o incluso de manera independiente haciendo tus productos, vendiéndolos, ¿por qué no? Y bueno, han pasado 5 años desde que llegaste a Alemania como au pair. ¿Qué crees que ha sido, por un lado, lo más difícil de todo esto y lo que más también te ha gustado hasta ahora? Eh, wow, es una buena pregunta. eh, lo más difícil es, creo que el aceptar que eres extranjera, que no tienes tu familia acá y que no es tu país, no puedes actuar como lo harías en tu país porque no es tu país, tienes que acomodarte, lo cual, o sea, no está mal y me gusta, pero aceptarlo a veces que yo soy la que está aquí y no Alemania es la que está en mí, por decirlo así, eh, sola, sin tu familia, sin tus costumbres, es difícil. Es algo que te gusta, pero que a la vez es difícil. Eh,
Eso, creo. Y, o sea, junto con lo de estar sin tu familia, ¿no? Si necesitas un consejo, una pregunta sobre temas de banco, sobre temas de salud, o sea, como temas de papeleo o algo así, no tienes nadie a quien preguntarle. Estás, eres tú, pero se puede. Es cuestión de averiguar y de informarte y el camino se va dando solito. ¿Y qué cosas crees tú que han cambiado en ti desde que saliste de Colombia a los 18? Mm, muchas, soy una persona mucho más abierta que antes, abierta a que hay muchas culturas en el mundo, eh, que podemos ser muy diferentes y al mismo tiempo muy parecidos. Eh, soy más independiente, eh, también soy una persona que hace las cosas, o sea, lo que te digo, pronto antes en Colombia como que tenía mis papás, mi familia ahí, y si tenía algo para hacer no estaba segura, les preguntaba y ellos me ayudaban. Ahora es como hay que hacer las cosas y hay que hacerlas sola, porque si no, nadie las va a hacer por ti. Entonces, sí, esas cosas también, y como a valorar mucho mi familia también, he aprendido a valorarla mucho, eh, desde el momento en el que dije como, cuando estaba en Colombia, que dije como ya tengo que realizarlo, ya no voy a vivir con ellos, desde ese momento los valoro, los aprecio mucho más que antes. Es por cierta parte triste que te des cuenta de eso cuando ya estás en otra parte, cuando ya, sí, pero por otra parte es muy bonito porque aprecias cada vez que estás en tu país todo, todo, mucho más que antes, sí. ¿Y qué consejo le podrías dar a alguna persona que nos está escuchando, ya sea aquí en Alemania y que está en algunas de las situaciones que has tenido que pasar o que quizás también están fuera de Alemania y tienen ganas de vivir esta experiencia? Desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías? Eh, que hagan las cosas. Muchas veces tenemos en la cabeza como que sí, yo quiero hacer esto, pero el próximo año, o ay, después, o ay, es que no sé cómo, o no, hagan las cosas y si quieren venirse para Alemania o para Francia o para el país que sea y no saben cómo, averigüen. Hay formas y hay muchas opciones. Alemania ofrece, por ejemplo, los Ausbildung y muchas cosas más, pero también hay otros países que ofrecerán muchas otras. Entonces no hay que quedarse con el, ay, yo me quiero ir para el extranjero, pero no sé cómo, o pero no tengo el dinero. No, hay muchas formas. Yo para ser au pair no necesité dinero, la familia me pagaba por estar acá y por cuidarle a sus hijos y me daban la alimentación y la vivienda. Entonces, hay formas, hay muchas. Averigüen y háganlo realidad. No, no se queden con el miedo ni con la duda de cómo lo voy a hacer, no sé cómo está en el país, no sé cómo voy a vivir, no tengo el dinero. No, hacerlo. Y para ir terminando, en esos momentos de dificultad o de incertidumbre que tuviste también cuando tomar distintas decisiones o emprender un proyecto y después cambiarlo, ¿qué crees que ha sido lo más valioso en términos de aprendizaje y de dónde sacaste la fuerza también para seguir y no tirar la toalla, ¿no? Creo que la fuerza la saqué mucho de ese momento cuando estaba en Colombia que dije, no, esto es lo que quiero. Los primeros 2 años, como te dije, igual la pasé muy rico y viajé y conocí y todo, pero yo eh, quería devolverme y me devolví y cuando me devolví a Colombia me di cuenta que eso no era lo que yo quería, eso me sirvió, ese momento, esa experiencia me sirvió para que, para darme fuerza en el futuro, por ejemplo, con el tema de la visa, de darla toda y intentar hasta lo último porque esto es lo que quiero, eso, saber esto es lo que quiero. Sofía, yo quisiera darte las gracias por tu tiempo, por haber compartido tu historia, por orientarnos también, por darnos todos los consejos y tips para la gente que está quizás comenzando, está en la mitad del camino y aquí tiene
no sé, de alguna forma un paso a pasito que quizás los va a poder ayudar, así que nuevamente te doy las gracias. No, gracias a ti. Con mucho, mucho, mucho gusto. A mí me hubiese gustado mucho cuando estaba en estas circunstancias o al comienzo, ¿no? Cuando me querían ir de ópera, me hubiese gustado mucho eh, poder escuchar de estos podcasts para saber, ¿no? Qué opciones hay, qué tengo que saber, cómo lo puedo hacer, ¿no? Así que, de verdad, no, gracias a ti. Sí, con este podcast o si con mi aportación puedo hacer que una persona se tenga que ahorrar algún disgusto o que tenga alguna opción de vida, de lo que quiera hacer, lo hago con mucho gusto. Gracias. Y si hay alguna persona que quiere contactarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde puede encontrarte? Sí, claro que sí. Puede ser por Instagram. Aparezco como Sofía con F, Olarte 11. Y digo con F porque acá en Alemania se escribe Sofía con PH y siempre que yo que me llamo Sofía lo escriben en todas partes con PH. Así que Sofía con F, Olarte 11. Y si no me encuentran o si por algún motivo el mensaje no me llega o se esconde entre las solicitudes o alguna cosa, igual te pueden contactar a ti y tú me avisas. Sí, y ahí hacemos la conexión, el link para que puedan hablar contigo. Si es que alguien no tiene Instagram, puede mandarnos un correo. Bueno, la dirección de tu Instagram la vamos a dejar en las notas del podcast y además de todos los Vale. contactos también de que tú nos vas a dar, los links de las escuelas, entonces ahí van a poder acceder también a más información. Claro que sí. Bueno, Sofía, te deseo una buena tarde, que estés súper bien Gracias. y Yo a seguimos en ti. contacto. Que así sea. Sí. Si te gusta nuestro contenido o crees que a alguien le puede servir, ayúdanos por favor a compartirlo con más personas.